¿no? Primero con el patrón nodular y de masa, ¿no? Conozco bien que estas diapositivas son de autoría del doctor Martínez. Entonces el patrón nodular y de masa, todavía hay un consenso, inclusive de acuerdo al consenso del grupo de Fleischner así, con F, Fleischner, ¿no? Se considera pues nódulo, ¿no? Hasta 2 centímetros, ¿no? Pues no hay todavía el doctor Martínez, lo sigue considerando hasta 50 milímetros, pero ya hay consensos, como ya le dije, este grupo, muy famoso, ¿no? A nivel mundial, que a partir ya de 2 centímetros se considera masa, ¿no? Pero característica semiológica de este patrón, no olvidarse que es a partir, pues, no, menor, mejor dicho, de 2 centímetros, o si quieren ustedes 20 milímetros, ¿no? Generalmente lo vamos a visualizar en la radiografía simple como una radiopacidad, ¿no? Que es única, o también, obvio, puede ser también múltiple, en algunos casos, pues, las metástasis pulmonares. Pero ahí tienen ustedes todavía, si es que les viene en el examen, vamos a considerar todavía estas diapositivas para evitar polémica como sucedió pues con el otro examen, ¿no? Y todavía ahí se le considera hasta 50 milímetros, que decía demasiado tamaño grande, porque ya les dije, a partir de 2 centímetros o 20 milímetros ya lo consideramos masa. Y como ven ustedes, pues, de acuerdo a cómo va aumentando el tamaño, ¿no? Si vemos que este nódulo va creciendo en el tiempo y el crecimiento es más rápido, entonces podemos atribuirlo que tiene características de malignidad. Por eso que ustedes se dan cuenta, está muy asociado, como ya lo mencioné, a la edad, generalmente a pacientes mayores de 50 años y que tienen sus antecedentes personales de haber fumado, y bueno, claro, un fumador pesado tendría que ser también, para incrementar el riesgo pues, de que este nódulo podría ser maligno, ¿no? Entonces, masa, vamos a seguir considerando lo mayor de 50 milímetros, pero ya le dije, de acuerdo a los terminología básica en sistema respiratorio, por Fleischner se considera a partir de 2 milímetros. Y cuando estos nódulos son pues, ¿no? múltiples, ¿no? ya podemos caracterizar que podrían ser también una metástasis pulmonar, como sucede, por ejemplo, cuando hay un caso del cáncer de mama, ¿no? El caso del melanoma, cáncer de tiroides, que bastante metastiza en la pulmón. Entonces, ahí, como ustedes, siempre haciendo una evaluación sistemática, pero en este caso lo vamos a llamar ahora caracterización. El término correcto es caracterizar la lesión. No se olviden. Entonces, en primer lugar, vamos a, dentro de lo que es la caracterización, ¿no? de la evaluación de esta lesión elemental, que viene a ser el nódulo masa solitaria, siempre hablando de nódulo masa solitario, primero tenemos que valorar pues su localización. Y hemos visto, de acuerdo a la primera clase, ¿no? la localización topográfica, vamos a hablar siempre de los ápices o vértices, tanto del lado derecho y izquierdo, la región subclavicular, la región iliar, la región parillar, tanto derecha e izquierda, y las bases, ¿no? Entonces, si la localización, vamos a ver que el pregunta que siempre viene en los exámenes, por ejemplo, el adenocarcinoma, ¿no? El cáncer de pulmón, lo vamos desde el punto de vista de las estirpes histológicas, el gran grupo pues el carcinoma broncogénico, pero de las estirpes lo vamos a clasificar pues en adenocarcinoma, ¿no? El carcinoma de las células pequeñas, que tiene el peor pronóstico. No se olviden las preguntas que vino hace 2 años, ¿no? Carcinoma de células pequeñas de peor pronóstico. De las células no pequeñas, también con células grandes, y las células escamosas, las que son las caras. Entonces, por decirles, el carcinoma, el adenocarcinoma, su localización es mucho más periférica, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del carcinoma de células pequeñas, que siempre generalmente debuta con hemoptisis, ¿no? La tos es un signo muy particular, más frecuente. Su localización, por ejemplo, es ciliar, ¿no? Más central. Y esa es la razón por qué generalmente pues, el paciente debuta con hemoptisis y es un poco les preocupa al paciente.
Luego el tamaño, importante el tamaño como ya vimos, de acuerdo pues, al nódulo, sí vamos a mostrarle todavía para continuar con la misma clase a los grupos, hasta 50 milímetros. Realmente la forma que tienen los nódulos, ¿no? la más frecuente fue la forma circular, oval, ¿no? Esa es su característica, ¿no? Ahora, claro, que sus bordes pueden ser muy definidos, no regulares, ¿no? O también pueden ser difuminados y un poco irregulares. A diferencia que los contornos me orientan mucho a malignidad, por decir, los que más tienen características de malignidad son los que tienen lesiones que tienen sus contornos espiculados, ¿no? O también ondulados, ¿no? Pero cuando son regulares, se definen muy bien, ¿no? Me orientan más a benignidad, algo así como vimos también con los tumores óseos, ¿de acuerdo? Una cosa también importantísima, no se olviden, es su estructura interna, ¿no? Vamos a ver pues, su densidad, si es en la radiografía es una densidad homogénea, ¿no? Una radiopacidad o una tomografía, una hiperdensidad, es homogéneo, tiene en su contenido grasa o calcificaciones, por ejemplo. También zonas necróticas o quísticas, ¿no? Que es un poco que ya más me orienta a malignidad, ¿no? Las calcificaciones o la grasa me orienta más a benignidad y la necrosis, ¿no? Y las áreas quísticas me orientan más a malignidad, por decirles. De la misma forma también en la estructura interna, a ver si son cavitadas, lesiones cavitadas. Entonces en las lesiones cavitadas tenemos que ver pues, por un lado su pared es fina, o sea, hablando ya de su espesor, o es gruesa. La fina, por ejemplo, se orienta mucho a tuberculosis, por ejemplo, ¿no? O la fina o la gruesa más a una neoplasia, por decirlo, ¿no? En algunos casos, cuando presentan cavitaciones, tiene ya un nivel hidroaéreo, y nosotros nos estamos familiarizando con los niveles hidroaéreos, como vimos la semana pasada en el, en el hidronemotora, ¿se acuerdan? Había el nivel hidroaéreo, como también vimos en la sinusitis aguda, ahora también vamos a ver en las lesiones nodulares. Claro, cuando ya hay niveles hidroaéreos hablamos pues ya de cavitación, ¿no? Y otra cosa importante, como ya también lo mencioné, el tiempo de duplicación del tamaño. Si vemos que esta duplicación es al mes, a 2 meses, pues se duplica, entonces estaríamos frente a un carcinoma maligno, ¿no? Y las lesiones satélites, realmente este tipo de nódulos, ¿no? Me dan como caso de la tuberculosis, que vamos a ver que me da lesiones satélites, ¿no? No es muy frecuente las lesiones satélites en este tipo de lesiones. Entonces vamos a ver un poco ya hablando del nódulo benigno, cuando hablamos de un nódulo benigno, por ejemplo, como ven ustedes en esta radiografía simple de tórax, ¿no? Miren empezamos siempre primero por su localización, no está en la región biliar ni pariliar, está en la región, como ven ustedes, subclavicular, en este caso del lado derecho, ¿no? Entonces primero ya vimos, como hace rato, primero su localización, ¿no? Una de sus, siendo siempre la evaluación sistemática. Podemos ver también el tamaño, esto ya no definitivamente ya no es un nódulo, si nosotros consideramos pues hasta inclusive hasta 5 centímetros, esa lesión porque como, si ustedes se dan cuenta abarca más de 2 arcos costales, inclusive llega casi hasta el tercer arco costal, considerando también los espacios intercostales, esto pues tiene más de 5 centímetros, entonces vamos a hablar ya, por eso ustedes se dan cuenta, ¿no? Una masa es una masa, ya no sería un módulo, considerando siempre el tamaño. Ahora, con Fleischner, que ya les dije, hasta 2 centímetros, con más razón, pues una masa. Y si continuamos con la evaluación sistemática, ¿se acuerdan la forma? Tiene pues la forma como ustedes oval, una forma circular. Entonces esto me sigue orientando pues a patología benignas, y si vemos si sus bordes, pues sus bordes son muy, como ustedes, regulares, definidos, sus contornos, como ustedes, son precisos, no me da, pues, sigue siendo regular su contorno, ¿no? Hablando de bordes y contorno.
Su densidad, o sea, ya la estructura interna, siguiendo con la evaluación sistemática, miren, es completamente homogéneo, ¿no? Y heterogéneo, es completamente homogéneo, no hay calcificaciones en su interior, no hay zonas necróticas, no hay zonas, no hay calcificaciones internas, entonces definitivamente igual no hay nivel hidroaéreo, ¿no? No hay lesiones satélites también acá, entonces con todas esas características, miren, siempre hablando de lo que es la caracterización, yo puedo concluir pues, que esta es una lesión, una masa benigna, de etiología benigna. Y si todavía quiero estar seguro, lo puedo hacer pues en 3 meses una nueva radiografía. Y si veo que no se ha modificado su tamaño, puedo concluir, ¿no? Y por su forma, su densidad, lo más probable es que estemos hablando pues de un adenoma bronquial, ¿no? Como se ven ustedes, los adenomas bronquiales en la radiografía siempre son radiopacos, ¿no? Con densidades homogéneas que ya vimos, ¿no? Sus bordes muy irregulares, ¿no? También definidos, ¿no? Y como ven ustedes, pues no hay lesiones satélites, no hay zonas cavitadas. Entonces, ¿no? Lo más probable es que es un adenoma, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, como siempre le digo a los alumnos de mi grupo, que hagan una práctica, tenemos siempre manejar diagnósticos diferenciales, ¿no? Miren, ahí es amplio, porque al final lo que me da el diagnóstico, pues definitivamente es la anatomía patológica, si es que quiero tener la etiología, el diagnóstico. Entonces puede ser pues, un papiloma, ¿no? Un amartoma, claro, el amartoma pues tiene otra forma de presentación, ¿no? El condroma puede ser también un fibroma, miren, pero es bien amplio, hasta un leiomiofibroma, ¿no? Pero a diferencia, miren, de los amartomas, que también es un tumor benigno, ¿no? Es muy, ¿qué les diría? Característico esta lesión benigna, ¿no? Entonces, también su forma de presentación, pues, son de únicas, no son múltiples, pero su densidad ya es heterogénea. Si ustedes se dan cuenta, mírenlo bien, y en la parte central hay unas áreas que tienen una densidad, ¿no? Menor. Estamos hablando de ya de como estamos en la radiografía simple, ¿no? De ya radiolúcidas. Si bien es cierto su tamaño, también podemos considerarlo como un nódulo, considerando pues hasta 5 centímetros, ¿no? Sus bordes también, si ustedes se dan cuenta, son muy definidos, ¿no? Bien regulares, ¿no? Hablando de su localización, si quieren ustedes, pues está en la región iliar, ¿no? Parillar, este es el hilio, este sería la región parillar derecha, siempre, pero generalmente los amartomas, pues, algunas se preguntan, ¿lo saben? Tienen la forma como tiene calcificaciones, se le conoce como la de palomita de maíz, ¿no? Del popcorn. Entonces, no se olviden que los amartomas tienen en su contenido tejido graso. Entonces, como el tejido graso es más hipodenso, por eso que ven ustedes esta grasa. Obvio, su localización también es mucho más periférica. Si nosotros le practicaríamos una tomografía computada, como van a ver ustedes en la siguiente imagen, pues ahí sí vamos a ver las diferentes densidades, ¿no? Miren ahí. O sea, tiene tejido graso, la grasa, miren ustedes acá, ¿no? Grasa subcutánea, y miren, tiene casi la misma densidad. Por eso que tiene su interior, tiene grasa. Y esa es la razón por qué ya les mencioné que esta característica, este nódulo benigno, conocido como la martoma, ¿no? Esto lógicamente también tiene en su composición grasa. Y también tiene pues calcificaciones, ¿no? Miren las calcificaciones, ¿no? Es un poco periférica, pero también tiene calcificaciones centrales, ¿no? Las calcificaciones pueden ser periféricas o centrales. En este caso, la calcificación es mucho más periférica. No hay broncograma aéreo, no se olviden, como vamos a ver en los neoplasias malignas, en algunos casos vemos broncograma aéreo. Y si nosotros le hacemos con sustancia de contraste, como ven ustedes, ¿no? Con sustancia de contraste, vamos a ver que medimos en unidades Hansfield, no se olviden que podemos medir en las unidades Hansfield, y aproximadamente pues va a estar entre 15, 20 unidades Hansfield, ¿no? En general, el realce a la sustancia de contraste. No son tan ávidos a la sustancia, o sea, en otras palabras, no son hipervascularizados como vamos a ver los tumores malignos,
si son hipervascularizados. Y ahí justamente pues radica la importancia de la que es mal. A diferencia del nódulo maligno, miren algunas de sus características, siempre utilizando la palabra caracterización, ya es, como ven ustedes, una masa pues, ya de densidad heterogénea. Pero si quieren, seguimos con la misma secuencia de lo que es la evaluación sistemática. Primero tenemos que ver la localización. Y la localización en este caso, si ustedes se dan cuenta, está en la región subclavicular y la región parailiar. Abarca ambas, ¿no? Subclavicular y parailiar. La forma ya no es circular, si ustedes se dan cuenta, pues tiene la forma un poco irregular, ¿no? Igual el tamaño, siempre hablando del tamaño, pues también sea una masa, considerando pues los criterios de la clase, ¿no? Y también miren sus bordes, son espiculados, sus márgenes, como ven ustedes, ¿no? Miren, como espículas, miren acá, ¿no? Hasta que ya no sería ni siquiera, llega hasta la famosa cola, se le llama la cola pleural, miren, va dirigida a la pleura, que esto le infiere mal pronóstico también, ¿no? Entonces sus márgenes, sus bordes son completamente espiculados, ¿no? De la famosa colita pleural. No hay lesiones satélites, por ustedes, como vamos a ver en la tuberculosis pulmonar, que sí presenta lesiones satélites. Igualmente no hay calcificaciones con ustedes, ¿no? Entonces su densidad, ¿no? Es una densidad, pues, con ustedes heterogénea, ¿no? No hay calcificaciones en su interior. Lo más frecuente es que no haya calcificaciones. Eso no significa que la lesión es un carcinoma broncogénico, que dice la clasificación del cáncer de pulmón. Su crecimiento es mucho más obvio, no como el benigno, que puede demorarse meses en crecer. Acá no, acá se pueden duplicar, no en menos de un mes inclusive, ¿no? El tamaño. Y como ya dije, el famoso la cola pleural también se cavita, como vamos a ver más adelante, o en el patrón destructivo también, como estas lesiones malignas cavitan, por eso que vamos a ver también los niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, ahí un típico carcinoma broncogénico, con todo lo que hemos dado. A diferencia en la tomografía computada, pues que sigue siendo hoy por hoy la mejor técnica para caracterizar un nódulo, así se llama el concepto, nódulo pulmonar solitaria. La técnica ideal para su caracterización sigue siendo la tomografía computada. Tiene que ser pues en ventana pulmonar, como ustedes también lo ven. Entonces, en la tomografía computada también pues viene a ser una masa, o si vamos dependiendo del tamaño, siempre hablando del tamaño, miren. No, es importante también muchas veces en la tomografía, si utilizamos circunstancia de contraste, pues ya les dije, ¿no? Tienen un alto rango de circunstancia de contraste con una densidad más o menos mediana en unidades Hounsfield, de 15 a 20 unidades Hounsfield. Entonces, de la misma forma, miren sus contornos, sus bordes son espiculados. Miren qué bonito las espículas, ¿no? Es una lesión hiperdensa, heterogénea, hiperdensa, hablamos de con sus bordes pues espiculados. Y observen acá la colita pleural, miren la cola pleural, que ya le dije que infiere mal pronóstico, porque ya hay contacto con la pleura, y eso significa ya de la posibilidad de que la enfermedad se ha diseminado. No hay lesiones satélites por ningún lado, está completamente aislado, es una lesión solitaria, ¿no? Por eso también se conoce como nódulo pulmonar solitario. Tampoco no veo cavitaciones, ¿no? Y si nosotros, por muchas veces, cuando ya se ha introducido la técnica de PET-CT, muchas veces tengo que ir con el hospital plásticas, tenemos que caracterizar la lesión, y cuando la realizamos con estudios pues, de la PET, con el retrotrasador, la FDG, Luor 18, son altamente ávidos a la FDG, ¿no? Un alto metabolismo a la FDG. Por ejemplo, miren acá en otro ejemplo de un carcinoma broncogénico, ¿no? Como es periférico, lo más probable que puede ser un adenocarcinoma, ¿no? Los adenocarcinomas son periféricos. Miren acá la forma que ven ustedes es irregular, inclusive tiene algunas espículas, también formas lobuladas, es una combinación, pero si ustedes se dan cuenta tiene el famoso broncograma aéreo. O sea, el broncograma aéreo no es tributario, como ya hemos visto, del patrón alveolar.
¿no? Como también les hice la pregunta en el examen, también puede presentarse en una masa, como ven ustedes. En caso de esta masa, puede en el carcinoma broncogénico. Y también la famosa colita pleural, miren cómo tienen las colas pleurales, ¿no? Ahí tienen ustedes en el cuadro, ahí en la leyenda, ¿no? De los signos que encontramos en este carcinoma broncogénico. También una tomografía en ventana parenquimal. Y ahí es lo que les mencionaba, observen, cuando ya le utilizo la tomografía por emisión de positrones, claro, esto está combinado con la CT, este es un PET-CT, no se olviden PET-CT, porque ya también tengo en el mismo estudio, esta es una de las grandes evoluciones que ha habido de las técnicas de imagen, ¿no? O sea, en un solo estudio tengo las dos técnicas, tengo la tomografía por emisión de positrones, que es propia de la medicina nuclear, y también tengo la CT, ¿no? Por ejemplo, esto está en ventana mediastinal, con sustancia de contraste, pero ya miren cómo ya en un mismo estudio tengo el alto metabolismo de la FDG. No se olviden que las células tumorales duplican, hasta triplican su actividad metabólica, tienen una tasa de metabolismo mucho más alto, comparando con una célula normal. Su metabolismo es mucho más ávido, y esa es la razón por qué, miren, el alto metabolismo que tiene de la FDG, una alta, siguiendo con la terminología básica, en las técnicas de mesoclora hablamos de captación, tiene una alta captación por la FDG. Solamente con la técnica de la tomografía, en la imagen en una ventana parenquimal, observen la lesión, es una lesión hiperdensa, también tiene bordes espiculados, si ustedes se dan cuenta, miren, un poco heterogéneo, y también tiene su cola pleural, observen la flecha que está señalando ahí, miren, en su cola, la famosa cola pleural. Está localizado pues, casi en el lóbulo superior, ¿no? Y con la PET-CT, como ven ustedes, tiene un alto metabolismo, como también ustedes una hipercaptación. Entonces, de los tumores pulmonares malignos, no se olviden, de los más frecuentes, tenemos el carcinoma espinocelular y el carcinoma broncogénico, que ya les dije, no comprende estas 4 estirpes, no se olviden, que siempre vienen los exámenes, ¿no? Carcinoma de células pequeñas, el de peor pronóstico, de localización pues, iliar, central, está asociado mucho a la sintomatología clínica más, que le digo, más que tos hay hemoptisis, ¿no? Y luego tenemos el carcinoma de células no pequeñas, células grandes también, que su localización es más periférica, al igual que la enocarcinoma también, que está asociado más al cigarro, ¿no? Es el más frecuente en términos de porcentaje, y el otro, el células escamosas, que también tiene localización mucho más central y es el menos frecuente, ¿no? ¿No? Igualmente el carcinoma de células alveolares, ¿no? Y el carcinosarcoma. Es mucho más amplio, ¿no? Realmente la histología es amplia, ¿no? Y cuando ya son nódulos múltiples, ¿no? Hablamos ya de cuando comprometen a uno o ambos pulmones, ¿no? Las imágenes son mucho más esféricas, radiopacas o hiperdensas, dependiendo de la técnica de imagen. Sus bordes son claros, regulares, no confluyen, como hemos visto en caso del patrón alveolar, ¿se acuerdan? O el intersticial, para poder definir, ¿no? De tamaño es muy variable, ¿no? Generalmente muchos consideran el patrón micronodular cuando es menor de 1 milímetro, ¿no? El tamaño. También puede haber calcificaciones, se pueden cavitar, ¿no? Inclusive ya en la tomografía se pueden ver los casos, los vasos nutricios de cada nódulo, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, un ejemplo de una metástasis pulmonar con la gran cantidad pues, de nódulos, ¿no? Como ven ustedes, son nódulos radioopacos de diferentes tamaños, ¿no? Son imágenes pues esféricas, como ven ustedes, como ya lo mencioné, miren, son múltiples las imágenes, ¿no? En ambos campos pulmonares, no confluyen, al menos ninguna de ellas hay calcificaciones, ¿no? Tampoco no veo cavitación, pero la característica es que su distribución pues al azar, ¿no? Miren, acá tienen ustedes otro, ¿no? Otro nódulo, acá también en la base otro nódulo.
Es mucho mejor, pues, caracterizarlo, ¿no? Hacer el diagnóstico, pues, en tomografía, como ustedes en esta tomografía computada, en ventana parenquimal, ¿no? En este corte axial, ¿no? Una sustancia sin contraste, no hay contraste, porque miren ustedes, los vasos no tienen casi la misma densidad que, en este caso, la densidad cálcica, ¿no? No tiene, por eso que estamos, es una ventana, es una tomografía computada sin contraste. Y ustedes observen la gran cantidad de nódulos que son metastásicos, ¿no? La gran cantidad. No pueden ustedes confundirse con ¿se acuerdan? Con la arteria. Siempre la arteria está juntito con el bronquio, ¿no? Estos están completamente, pues, aisladas, estas lesiones, son múltiples, ¿no? Y como ustedes tienen sus vasos nutricios, miren ahí, son tumores muy vascularizados, por eso que también tienen mucha avidez por la FDG, como ya vimos en el caso de cuando utiliza el PET-CT. Entonces los vasos nutricios pueden también se logran visualizar. Miren acá, los vasos nutricios. Muy bien, entonces hasta ahí el famoso patrón de nódulo masa. Entonces vamos a continuar con el otro patrón, que es el patrón, pues, destructivo. También le llaman patrón cavitario, también le llaman otros autores, ¿no? Por eso que ustedes se dan cuenta, es un, ¿no? Destruye, ¿no? De manera localizada el parénquima pulmonar, observándose por la cavidad o caverna, ¿no? Y esto se ve, pues, radio transparente. Por eso no se olviden que la enfermedad representativa del patrón destructivo es la tuberculosis pulmonar, no se olviden. Igual de la misma forma, haciendo, pues, la evaluación, el estudio sistemático, en este caso ya les dije la caracterización, ¿no? Entonces tenemos que ver, pues, la lesión elemental, ver su tamaño, el número, su estructura. La cosa importantísima es la pared. En el patrón destructivo tenemos que ver la pared para poder diferenciar si es una tuberculosis, si es, por decirle, una lesión abscesada, por decirlo, ¿no? O es una neoplasia maligna. Entonces, generalmente, por el caso, les voy adelantando, en caso de la tuberculosis, su pared, por ejemplo, es bien finita, ¿no? Entonces vemos su espesor, sus bordes externos e internos. La densidad, obvio que es una densidad, pues, heterogénea, ¿no? Hay tanto radiopacidades como radiolucidez. Hay acá en este caso ya calcificaciones, ¿no? Para ver, pues, otra cosa importantísima del patrón destructivo es si tiene lesiones satélites, ¿no? Hay presencia o ausencia de lesiones satélites. Su contenido, y ya les dije también, el famoso nivel hidroaéreo. Entonces, en el patrón destructivo, no solamente vamos a ver, pues, como enfermedad representativa tuberculosis, vamos a ver también, pues, las famosas bronquiectasias y el enfisema. No se olviden, las bronquiectasias y el enfisema también lo consideramos dentro del patrón destructivo. Pero primero, si ustedes se dan cuenta, lo más frecuente es la tuberculosis, porque también la tuberculosis a la larga te produce, pues, enfisema o bulas, y también te produce a la larga, pues, bronquiectasias, te comprometen el bronquio. Pero también dentro del patrón destructivo, que ya les dije, vamos a ver el carcinoma bronquial, ¿no? Los abscesos, que ya también lo mencioné, el quiste hidatídico, que en algunos casos son preguntas de examen, como sé, 2 años y medio, me acuerdo, en 2018 vino una pregunta en el ENAN, el famoso signo del camalote, ¿no? Que es típica de los quistes hidatídicos, ¿no? Entonces, algunas características, pues, del patrón destructivo, ya les dije que la enfermedad representativa obviamente es la tuberculosis, como en este caso, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, todo esto que viene a ser la caverna, ¿no? La lesión, que viene a ser una masa que ven ustedes ahí, una masa heterogénea. Miren, tiene densidad, la radiopacidad, miren sus bordes, también un poco irregulares, y tiene zonas radiolúcidas, que vienen a ser justamente la caverna, ¿no? Como una cuevita, como ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ingresar a una cueva, y el famoso nivel hidroaéreo, miren, ¿no? Qué bonito el nivel hidroaéreo ahí. Claro, esto es la adquisición se lo ha hecho de un bipedestación. Y su pared finita, miren, bien finita la pared, ¿no? Bien fina. Miren, ahí está su pared. Y tiene una lesión satélite que también lo visualizamos, ¿no? Una radio opaca. Entonces por acá también igual, ¿no? Tiene otra caverna, pero acá es bien evidente la caverna, no tiene pierde, por eso que sus paredes, no se olviden que generalmente, no siempre, van a ser delgadas, pueden también ser gruesas.
Entonces, las lesiones satélites, los niveles hidroaéreos, como ven ustedes, ¿no? Que siempre es lo más frecuente que se asocia a lesiones satélites, como ya les dije también. Puede también haber calcificaciones, o sí, puede tampoco no haber calcificaciones. Observen otra, un patrón de caverna tuberculosa, ¿no? Miren ahí la cavernita, ¿no? Y las lesiones satélites, que miren, hay varias lesiones satélites, parece que fueron lesiones metastásicas, pero no, hay que ver también mucho la clínica, ¿no? Es importantísimo la clínica, ¿no? Por eso que ya les dije, el patrón tiene que estar, ¿no? De todas maneras con la unidad, ¿no? Clínica. Saber básicamente por los signos y síntomas del paciente. También se puede retraer por la pleura al meastino, que ven ustedes ahí, ¿no? Entonces, no es que digamos muy didáctica, está básicamente lo más didáctico es para ver las lesiones satélites. Y en la tomografía, pues, no tiene piernas, ¿no? Entonces, por eso miren su pared bien finita, ¿no? De la caverna, y pared fina en el patrón destructivo de esta caverna tuberculosa. Y miren la gran cantidad de lesiones satélites. También están dentro de un patrón, pues, de vidrio esmerilado, ¿no? Patrón. Pero lo más importante, como ustedes están viendo acá, ¿no? Las lesiones satélites. No que la caverna, que estoy hablando, la caverna, la hiperdensidad, la hipodensidad, con su pared, como se dan cuenta, bien finita, y el nivel hidroaéreo que ven ustedes, ¿no? Acá tienen ustedes la imagen, pues, de árbol en brote, le llaman esto, ¿no? El árbol en brote, pregunta que vino también hace un tiempo en el recetado médico, ¿no? El árbol en brote, que es muy típica de la tuberculosis pulmonar. Esta lesión es como si estuviese brotando, ¿no? No sé si ustedes alguna vez están en el colegio o en la escuela, ahí les han sembrado un frijolito, ¿no? Sale ahí como árbol en brote, como sus ramitas ahí. Y en caso del carcinoma broncogénico, por no solamente lo vamos a ver este patrón destructivo en la tuberculosis, si bien es cierto de la enfermedad representativa, también podemos ver en una neoplasia maligna, ¿no? En este caso un carcinoma broncogénico. Pero miren la diferencia. Obvio que sigue siendo la caverna, miren, todo esto que ven es la caverna, un poco sus bordes también un poco irregulares, no tiene áreas radiopacas, como también radiolúcidas, que vienen a ser igual el nivel hidroaéreo, miren acá, el nivel hidroaéreo, observen, pero su pared es gruesa, miren, su pared es más gruesa comparando con la tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis pulmonar habíamos visto que era su pared era finita, acá es la pared gruesa, ¿no? Pero no olvidarse, la pared acá es gruesa, ¿no? Entonces, igual, la caverna, ¿no? No olvidarse su pared que ven ustedes que es más gruesa que fina, y la doble densidad, ¿no? Radio opaca, radio lúcida, lo que hace pues la cavernita ahí. Y el absceso que también ustedes tienen que tenerlo presente, ¿no? Como ya les dije, miren cómo hay diferentes patologías que me dan este patrón destructivo. El absceso también, ¿no? Que no se olviden, el agente etiológico más frecuente puede ser la Staphylococcus aureus, ¿no? Puede ser también la Pseudomonas aeruginosa, que es igual, realmente son agentes microbiológicos intrahospitalarios, ¿no? Igual, miren, todo el absceso, todo este que está en la región subclavicular izquierda, sus bordes un poco irregulares, como se dan cuenta, ¿no? Muy irregular sus bordes. Y es una masa generalmente más homogénea, pero tiene también su nivel hidroaéreo, como ustedes miren ahí, ¿no? Y tiene también la cavernita radiolúcida, y su pared también es gruesa, completamente gruesa, ¿no? Y, como ya les dije, su nivel hidroaéreo. Es bien alto el nivel hidroaéreo, en el caso que vimos del carcinoma broncogénico, de la tuberculosis, su nivel hidroaéreo es más bajo, pero acá su nivel hidroaéreo es más alto, ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, por las características, hay que ver también la clínica, lo más probable es que se trate de un absceso. Siguiendo también miren acá, por ejemplo, en la tomografía, pues no tiene
no tiene piernas, ¿no? Miren su pared completamente gruesa, es una lesión hiperdensa, miren sus bordes un poco irregulares, y también tiene, pues como vemos, ¿no? Densidad aire acá, ¿no? Se visualiza hipodensa en esta ventana pulmonar, que es una ventana pulmonar. Entonces, ahí pared gruesa. Y el quiste hidatídico, que todavía sigue siendo pues, un problema de salud pública en nuestro país, también tenemos hidatidosis, no se olviden que los cocos granulosos, que el agente etiológico, lo tenemos todavía en nuestra serranía, pues, de la Sierra Central, Junín, Huancavelica, Ayacucho todavía. Muchas veces refieren ahí pacientes, ¿no? Los quistes hidatídicos. Ahí en quiste hidatídico también vamos a ver que su pared es bien finita, ¿no? Como ven ustedes. Y ahí como ven el famoso nivel hidroaéreo, que se describe, como ya les dije, el signo del camalote. Miren el nivel hidroaéreo. Todo esto que ven ustedes es la lesión. Todo esto que lo estoy cubriendo. Miren su pared bien finita la pared acá. Observen, ¿no? Y tiene aire y tiene también densidad. Y el nivel hidroaéreo se le llama pues el famoso signo del camalote. Siempre viene esto alguna vez, como ya dije, vino en la pregunta. Entonces una membrana, no se olviden, Echinococcus, ¿no? Está igual tratar en lo posible de que no se rompa. Pero acá, mire, por ejemplo, este se ha roto, ya se complicó, por eso que vemos el signo del camalote, el nivel. En cambio acá no, mire, parece que también fuese un adenoma, ¿no? Que vimos hace rato, el adenoma bronquial, ¿no? Completamente pues su densidad homogénea, sus bordes son bien regulares, como ven ustedes ahí, ¿no? Completamente regulares, miren los bordes, ¿no? Y la masa, pues una masa, tiene más de, siguiendo el mismo, la definición de que hemos empezado, ¿no? De más de 5 centímetros o 50 milímetros, vamos a considerar masa, y eso tiene más de 5 más de 5 centímetros. Entonces, no olviden el quiste hidatídico, complicado, ¿no? Me da esta apariencia del signo de camalote, como si fuera una camarote como una camita, ¿no? Luego pasamos al enfisema, ¿no? El enfisema, pues, algunos autores lo consideran, por otros lo tratan en otro patrón, pero casi como un patrón individualizado. Por las características, por la destrucción del alveolo, ¿no? Los espacios como ustedes los bronquiolos terminales, y al final el epitelio alveolar, por eso que lo consideramos como un patrón destructivo. Y no se olviden que el enfisema está dentro de la entidad conocida como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, junto con la bronquitis crónica, ¿no? Se le consideran estas dos entidades, o enfermedades, mejor dicho, de lo que es la entidad del EPOC, ¿no? Y también, pues, el enfisema está asociado mucho al consumo, pues, del cigarro, ¿no? Esto tampoco nos olviden. Por eso no hay que fumar. Entonces ahí tienen ustedes también que el enfisema es una de las enfermedades que tiene muchos signos, ¿no? El motivo también para sacar varias preguntas del enfisema, por eso que estudian el enfisema. Entonces los signos radiológicos, algunos libros, ya le dije, lo llaman el famoso pulmón, ¿no? Así como hemos visto el pulmón blanco, ¿no? Acá le llamamos, claro, acá ambos pulmones, ¿no? Hablamos del famoso pulmón hiperclaro o hipertransparente, por eso su característica es más importante, ¿no? Miren, la radiolucidez, ¿no? Por eso, o hipertransparencia, la radiolucidez o la hipertransparencia, como uno de los signos más importantes, ¿no? Entonces hay aumento cuando ustedes, pues, el volumen de los campos pulmonares. Miren, para eso que ustedes cuando examinen un paciente con enfisema, ¿no? Lo ausculten con el electroscopio, de manera que es puro sibilante, ¿no? El paciente habla como si estuviese silbando, ¿no? Así más o menos la característica, ¿no? Las costillas, por ejemplo, de los signos secundarios, ¿no? Miren cómo se vuelven horizontales. Ya no como en la telectasia que había un estrechamiento de los espacios. Acá no, acá hay un aumento de la amplitud del espacio intercostal, ¿no? Y eso también me permite que este incremento de la radiotransparencia, pues, miren acá los hemidiafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, desciendan, no ascienden, como visto en la telectasia, acá es al contrario, descienden. Y por la cantidad de aire, pues definitivamente, miren el mediastino se vuelve, ¿no? Como ustedes, mucho más estrecho, ¿no? Entonces, ven ustedes,
hay varios signos, ¿no? A la larga, como hemos visto, ¿se acuerdan? En los patrones vasculares, ¿no? ¿Se acuerdan del patrón vascular de la hipertensión arterial intrapulmonar, ¿no? La enfisema a la larga me produce pues, una hipertensión arterial intrapulmonar, ¿se acuerdan? La arterial, ¿no? En la pulmonar. Miren, en una proyección lateral, ¿no? Por eso que se le conoce como el tórax en tonel, ¿no? Para que tiene un amplio tórax, ¿no? Por eso, miren, ahí, ¿se acuerdan? La amplitud del espacio retroesternal, que era un poco más estrechado, acá se ha ampliado, inclusive, miren el espacio retrocardíaco, ¿ya? Pues demasiado el estrechamiento, miren ahí. Por eso que hay un aumento del diámetro antero-posterior. Tórax en tonel, se llama tórax como un tonel, ¿no? Y también por el descenso o aplanamiento de los semidiafragmas. Esa es una de las características radiográficas de el enfisema en una radiografía simple de todas, tanto en la proyección posterior anterior como en una proyección lateral. Y en la tomografía, pues, mucho más evidente, ¿no? Es casi como yo digo, pues, bien difícil no sé cómo. Entonces ahí en las paredes, por ejemplo, el espesor de la pared branquial, hay un aumento, miren los bronquios, pero lo característico, pues definitivamente es la hipodensidad del pulmón. No, así no es el pulmón, completamente hipodenso el pulmón, ¿no? Miren como el lobulío pulmonar secundario, ¿se acuerdan que lo hablamos, ¿no? Sus paredes, pues, definitivamente han disminuido, ¿no? Su espesor de la pared, ¿se acuerdan? Vimos en una de las clases, inclusive en la práctica, ¿no? El lobulío pulmonar secundario, que lo vemos como un pentágono, y con las características de su pared, pero acá las paredes son completamente finas, se van poco a poco destruyendo, ¿no? Por eso que se veía el pulmón ya más hipodenso, ¿no? Igualmente las arterias con menor diámetro, ¿no? Por la larga, por la misma cronicidad, ¿no? Mira acá, por ejemplo, se ve también inclusive la sutura mayor, no, la cisura, disculpe, mayor del pulmón izquierdo. Acá también de la misma forma, miren, otra imagen, las paredes, ¿ven? Qué bonito acá para que nos vean el lobulío, el PLPC nos ven el lobulío pulmonar secundario, pues completamente adelgazado, invisible, ¿no? Es todo lo que viene hipodenso. Miren cómo puedo sacar el contraste entre ambos tejidos, ¿no? ¿No? Inclusive por acá algunas bronquiectasias, el bronquio y la arteria, ¿de acuerdo? Que tienen puntitas. Y los vasos, pues, escasos vasos arteriales. Pero lo más llamativo, los dos signos más importantes en la tomografía, por uno se dan cuenta, es el incremento de la hipodensidad, aumento de la hipodensidad, como ven ustedes, y segundo, pues, ¿no? Las paredes de los lobulíos que se vuelven, pues, más, se van adelgazando, inclusive en algunos casos ya no se visualizan. Esos son los signos más importantes del enfisema, por tomografía. Y por último, las bronquiectasias, que también se considera, miren, hemos visto, ¿no? En primer lugar, la tuberculosis, en segundo lugar hemos visto el carcinoma broncogénico, nunca se olvide, en tercer lugar hemos visto el absceso, en cuarto lugar hemos visto el quiste hidatídico, quinto el enfisema, y vamos a culminar con las bronquiectasias, que es lo más frecuente de lo que ustedes van a visualizar o van a tener la experiencia, depende de cómo médicos. La bronquiectasia, como ven ustedes, de su mismo bronquio, viene de bronquiectasia, viene, ¿no? Que se ha engrosado, como decía, dilatado, en este caso, y no se olviden que esto es irreversible, ¿no? En nuestro medio, pues, el agente etiológico de la bronquiectasia sigue siendo la tuberculosis pulmonar. Entonces, estas bronquiectasias ¿no? pueden ser, inclusive, hay una clasificación ya desde el punto de vista tomográfico, ¿no? Tipo cilíndrico, varicoso, que es el más frecuente, o también saculado. Con ustedes hay múltiples causas, pero la más, en el caso de las adquiridas, sigue siendo la tuberculosis. Entonces, de los signos radiográficos, ¿no? Siempre mirando nuestra radiografía de tórax, ¿no? Que es la que ustedes más van a tener oportunidad de visualizar, ¿no? Los signos gráficos son muy inespecíficos. Esta es una de las, por no decir la patología, que los signos son muy específicos,
Generalmente se visualizan cuando son muy evidentes, ¿no? Pero van a ver ustedes que hay radiopacidades, como ustedes, ¿no? Una radiopacidad irregular y que se combinan pues con algunas bandas, áreas que son radiolúcidas, ¿no? Jaladitos los pelos, ¿no? Pero obvio que uno tiene práctica, claro, esto para mí también, pues, así como hay bronquiectasias acá, ¿no? Que es lo más probable, pues, por tuberculosis, ¿no? Por la forma muy caótica que tiene. Entonces, vuelvo a repetir, es muy inespecífico, hay reopacidades, como ustedes, ¿no? Dentro de las mismas reopacidades pues, hay radiolucideces. Y se ven muchas veces, como lo escriben algunos libros, como bandas en tren de ferrocarril, ¿no? Las rieles, mejor dicho, del ferrocarril, ¿no? Las vías o las rieles se ven claramente, ¿no? Miren. Entonces, o también se puede confundir como el signo de panal de abejas, ¿no? Pero hay que ver el bronco, porque acá también una bronquiectasia bien caladitos los pelos, pero ahí se ve una dilatación del bronquio, porque realmente hemos visto que el bronquio no lo visualizamos nosotros en la radiografía simple. Solamente cuando es patológico lo vamos a visualizar. Un momentito, chico, porque siempre me olvido de marcar en el sistema. Denme 30 segundos. Muy bien, entonces en esta imagen pues es un poco, como les dije, hay que tener bastante experiencia, tener la visión muy entrenada el ojo para poder visualizar pues las, obvio que también la bronquiectasis cuando ya son eh, crónicas, la broncorrea pues vital, ¿no? O sea, como un signo clave, ¿no? La gente tiene mucha broncorrea, siempre está con tos, pues con expectoración, un poco de rumbrosa, ¿no? El antecedente también es clave, ¿no? Sobre todo con tuberculosis. Entonces uno va a la radiografía, va buscando generalmente ya. Por eso es importante que ustedes sepan, nunca se olviden esto, los signos, porque cuando ustedes sean los signos, van a ver ya, su mente va a estar más dirigida a ver esos signos. A diferencia de cuando ustedes pues se enfrenten por primera vez y no tienen mucha información, por eso que yo siempre digo, sobre todo cuando estoy más cercano a los residentes, ¿no? Tener la información también de los conceptos, ¿no? Las definiciones, bien claro y entrenar por el ojo, porque un radiólogo tiene que estar siempre visualizando. Pero obvio que el gol estándar para ver la bronquiectasia, no se olviden, pregunta de examen, es la tomografía computada, ¿no? La tomografía computada, como ustedes en esta imagen, la tomografía, y ya se acuerdan, le dije, no, nunca se olviden que el bronquio siempre está juntito con la arteria, y eran como dos discos casi del mismo diámetro, pero miren acá, ¿no? Ya los bronquios definitivamente están dilatados, por eso el bronquio dilatado, ¿no? Se le conoce también anillo de sello, ¿no? El famoso dije también del anillo, donde el dije viene a ser pues la arteria, y el bronquio que está dilatado viene a ser el anillo, ¿no? Miren cómo su pared está más de mayor grosor. Y ustedes comparen, miren, ¿no? El bronquio es de mayor tamaño, pues, del diámetro de la arteria tiene ya un menor diámetro. Pues ahí es evidente, ¿no? Entonces por acá también igual, ¿no? Entonces esa es una dilatación, si lo vamos a clasificar dentro de la clasificación de la bronquiectasia, ¿se acuerdan que hablamos, ¿no? De, desde el punto de vista inclusive histológico, ¿no? Que serían forma cilíndrica, las varicosas y las saculares, que serían cilíndricas, ¿no? Van a ver ustedes ahorita un tipo de tipo varicosa, ahí está, por ejemplo, miren, ahí está, en forma de rieles o vías de ferrocarril, ¿se acuerdan? ¿No? Decía tipo varicosa, y este es ya la sacular, ¿no? Miren, tiene la forma sacular, y acá tienen ustedes la cilíndrica. Miren acá, ¿no?
Entonces, no, acá pues definitivamente las bronquiectasias son evidentes, ¿no? Miren la arteria y la bronquio que tiene mayor tamaño. Miren acá la arteria bien pequeñita, acá chiquita, miren, y el bronquio completamente dilatado y con sus paredes, ¿no? Miren, dilatado, miren la arteria. Acá, por ejemplo, acá también tienen otra arteria y con el bronquio dilatado, ¿no? Entonces, acá sí fue muy evidente pues las bronquiectasias. Entonces, el gol estándar, no olvidarse de las bronquiectasias, es la tomografía computada, como ustedes están viendo en esta ventana parenquimal, un corte axial, ¿no? La forma de presentación. Y las causas de la bronquiectasia, pues no se olviden de las más frecuentes, son los procesos infecciosos, de las adquiridas, pues la TB, ¿no? Las neumonías también piógenas, mal curadas, ¿no? Maltratadas, también pasan, pues, a la larga de bronquiectasias, ¿no? Como he visto también ahora con mi grupo de, ¿no? La bronquiectasia en síndrome de estrés respiratorio agudo también te da en la COVID también, la COVID, pacientes que han hecho, se han vuelto crónico, la COVID-19. También me da larga bronquiectasia, ¿no? Los abscesos, miren la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística, que sería pues dentro de la etiología congénita, ¿no? Como en la bronquiectasia, ¿no? Hasta los cuerpos extraños, ¿no? Te pueden a la larga producir pues la dilatación. Por en su definición operacional de bronquiectasia, pues la dilatación del bronquio. Y también las neoplasias, como observo también en el instituto. Muy bien, entonces miren, una hora completa. Bueno, 50 minutos porque hemos empezado casi 5, 1:55, 56 creo que empezamos. Preguntas, chicos. Entonces, como saben que ustedes ahora estamos con una sola clase y a partir nuevamente de la próxima semana que empezamos el capítulo de, no se olviden que de esta unidad del sistema respiratorio, sistema cardiovascular y digestivo, ¿no? Dentro del digestivo también vamos a considerar hasta el hígado, ¿no? Hasta hígado. Y ya lo vemos en la tercera unidad. Muy bien, pregunta, chicos. Sí, Ariana. Doctor, sí, buenas tardes. Ariana, sí, escucho. Sí, buenas tardes. Sí, los armatomas, en el caso de los nódulos benignos, una pregunta, ¿en qué región pulmonar pueden aparecer con mayor frecuencia o los podemos ver en las radiografías? Bueno, los amartomas, ya les dije que para empezar es un tumor benigno, su característica, nunca se olviden que tiene una densidad heterogénea porque en su composición lo van a ver ustedes en una radiografía simple, si bien es cierto, predomina la radiopacidad, pero también hay áreas que son radiolúcidas, hay que tener buen ojo, y también hay calcificaciones no solamente centrales, sino también periféricas. Pero obvio, para caracterizar, la palabra correcta, nunca se olviden que es caracterizar una lesión benigna, lo mejor sigue siendo la tomografía, y ahí sí vamos a poder tener ¿no? la oportunidad de medir las unidades Hansfield para ver si es grasa, si hay áreas de contenido graso, no se olviden que en unidades Hansfield van a ser negativos, porque la grasa en unidades Hansfield lo va a dar pues en menos 20, menos 30 unidades Hansfield, negativo, y también igual las calcificaciones pues su densidad son más de 200 unidades Hansfield para arriba, ¿no? Pero las amartomas sí son relativamente frecuentes, ¿no? Lo diagnostico pues, de manera incidental cuando evaluamos una radiografía o una tomografía de tórax. No es que sea muy frecuente, pero tiene la forma cuando ya han aumentado su tamaño, si es que evaluamos también la evaluación sistemática, el tamaño, ¿no? Y tiene, no se olviden, la apariencia de una palomita de maíz o el popcorn, como ya les dije, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces si no tienen preguntas, sigan estudiando, por favor, siempre participen en las clases teóricas, miren, no es difícil, poco a poco, también. Bueno, y merece un poco más porque el grupo 2 tiene mejor promedio de notas que ustedes, ¿no? Entonces espero que el próximo examen, por eso que participen en las clases teóricas, porque el examen de todo lo que uno conversa durante las clases teóricas,
¿no? Las preguntas van a ser de las clases teóricas. Y igualmente el próximo capítulo, que es muy bonito, es otro de los capítulos que bastante me gusta. Empecé yo haciendo mucho la parte de cardiología, de imágenes de cardiología. Así que les espero hasta la próxima semana. Muy bien, entonces nos estamos viendo, pues chicos. Y bueno, Ariana, no te olvides de mandarme la lista de la asistencia, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe.